Mis queridos fotófilos, bienvenidos de nuevo a este canal de fotografía que estoy construyendo para ustedes. El día de hoy les voy a mostrar cómo es que se debe de estabilizar correctamente el running con una cámara integrada. Aquí lo tengo, así que lo que vamos a cambiar solamente el día de hoy, lamentablemente, es la cámara, porque necesito cambiarla por mi celular, ya que necesito una cámara para poder estabilizar el running y solamente cuento con esa. Así que voy a estar grabando desde mi celular y también, lamentablemente, no les voy a poder mostrar la parte en la que hago el follow tracking porque necesito un celular para hacerlo. Entonces va a ser un poquito complicado. Pero pronto ya vendrá otra cámara con la cual me voy a poder grabar las escenas del detrás de cámaras o las escenas que necesito independientemente de usar esta cámara. Entonces, vamos a empezar ahorita a ver cómo es que se estabiliza el running, para que ustedes puedan aprender cuando en algún futuro se puedan comprar uno. Así que rápidamente voy a poner mi celular de aquel lado para que ustedes puedan ver cómo se hace. Pero antes que nada vamos al intro y los invito a que me sigan en mi Instagram para que puedan ver cuando yo subo contenido nuevo sobre fotografía, sobre video. Y por ahí siempre les aviso cuando yo estoy subiendo un video nuevo aquí al canal. Que por cierto, si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Vámonos al intro. Bien amigos, ya estamos aquí, vamos a ver cómo es que se estabiliza el running. Para empezar necesitas ya tener previsto cuál es el lente que vas a usar, si es que vas a utilizar un micrófono, si es que vas a utilizar la pantalla de esta forma, en el caso de la Sony, porque yo tengo la Sony A7 III y solamente sale la pantalla así. Pero si tienes la pantalla de esta forma o de esta forma o de esta forma, varía mucho el peso y lo sé porque lo he visto. También si tienes la tapa, si abres las tapitas de aquí también, pues lógicamente vas a tener que abrir la tapita para poder conectar el running a la cámara, y también vas a tener que abrir esta otra para poder conectar el micrófono, en caso de que tengas un micrófono aquí arriba, o si quieras poner el celular, que todavía es mucho más pesado. Una vez ya que sepas cuál es el lente que le vas a poner y cómo la vas a utilizar, si la vas a utilizar así, así o como tú quieras, ya la vamos a montar. Y para eso primero le vamos a poner la zapata. Ya que está puesta la zapata, yo ya la tengo en un lugar en específico porque ya se marcó de tanto que lo he utilizado. Entonces vamos a ponerlo adecuadamente ahí. Aquí esta zapata te dice hacia dónde va el lente y en qué parte es más ligero o más pesado. Entonces, como yo ya la he utilizado varias veces, ya sé exactamente el lugar, la aprietas bien duro para que pueda para que no se vaya a zafar o no vaya a juguetear. Y lo único que vas a hacer es en esta parte de aquí la colocas. Tiene que estar abierto esto, tiene que estar flojito para que puedas colocarla, porque si no luego no te deja meterlo. Entonces ya una vez que está aquí, vamos a soltar todos los seguros que trae el running para que puedas ver hacia dónde se está cayendo la cámara. Entonces la cámara se está yendo hacia atrás. Lo que vamos a hacer primero es conectar el cable. De ahí a qué altura yo voy a querer la pantalla de la cámara de fuera. Ya una vez que esté a la altura que yo deseo, así la voy a dejar y vamos a ver hacia dónde se cae. Se cae hacia atrás todavía. Bueno, ahora sí, vamos a volver a poner los seguros, porque vamos a ir estabilizándolo uno por uno, eje por eje, para que sea mucho más fácil. Y el otro está por acá. Bien, vamos a soltar el eje que está aquí, el que está sobre la cámara, el que está por debajo de la cámara. Si se dan cuenta, se va hacia atrás. Entonces vamos a tratar de hacer que no se vaya tan hacia atrás. Y para eso voy a tratar de hacer la cámara un poco más hacia enfrente, hasta que quede completamente horizontal y que no se balancee hacia ningún lado, ni hacia atrás ni hacia adelante. Ahí quedó perfecto. Al parecer no se mueve, pero al momento que yo la toque puede ser que se mueva un poquito. Así que trataré de hacerlo lo más rápido posible y con mucho cuidado para que no se vaya a mover. Por cierto, no sé cómo esté saliendo el audio directamente desde el celular. Le puse el micrófono para ver si eso puede mejorar. Esperemos que sí. Ok, aquí ya está puesta la cámara y parece que no se está moviendo hacia ningún lado. Entonces lo otro que vamos a hacer es, vamos a volver a bloquear el seguro para que este ya no se mueva.
y vamos a desbloquear este seguro, que es lo que hace que se mantenga nivelada. Al parecer está completamente nivelada porque yo la acabo de utilizar hace unos instantes, entonces por esa razón casi no se mueve, pero debería quedarse completamente así, sin moverse como en ese momento. Si empieza a juguetear de que hace eso, significa que no está bien nivelada. Vamos a ver, si la detengo ahí, se va un poquito hacia abajo, pero vamos a intentar hacer que se quede por completo. Si lo giro hacia la derecha, sí se mantiene ahí, pero si lo giro hacia la izquierda, se cae un poquito. Entonces vamos a intentar nivelar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, puede ser que esté aquí o puede ser que esté en esta parte. Entonces vamos a volver a soltar el seguro que estaba arriba para ver si la cámara se mueve hacia algún lado. Al parecer no. Si yo la pongo boca abajo, si yo la pongo boca arriba, la cámara se mantiene ahí. Si yo la pongo boca abajo, la cámara se mantiene ahí. Y hasta ese momento todo está perfecto, pero me causa un poquito de miedo que la cámara ahí no está muy estable. Y hacia acá sí. Entonces eso quiere decir que el peso lo está llevando hacia la derecha. Vamos a tratar de mover esto, y para eso tienes que volver a soltar esta parte de aquí. Hay que tenerlo bien calibrado, porque eso va a hacer que los motores no se forcen tanto, y eso va a hacer que tu pila te dure muchísimo. Que por cierto, este Ronin dura bastante. Este Ronin dura aproximadamente unas 12 horas. Pero si no lo usas las 12 horas seguidas, pues te puede durar todavía mucho más. Ahí ya se está haciendo mucho hacia la izquierda, quiere decir que el peso se le está yendo hacia la izquierda. Entonces, lo voy a tratar de dejar como lo tenía para que no lo mueva tanto. Pero lo tienes que dejar lo más perfecto posible. Ahí está perfecto. Y ahora le gana el peso hacia la izquierda. ¿Ven? Esto lo tienes que andar practicando y practicando. Así que voy a adelantar el video hasta que ya esté estabilizado por completo. Ok amigos, al parecer ya quedó estabilizado. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque se me olvidaba un punto muy importante, que para hacer que se estabilice de este lado, ven que todavía gira un poquito, bueno, es porque el Ronin siempre va a quedar en horizontal de esta manera. Entonces si yo lo muevo así va a quedar en horizontal, pero esta parte, ahí, como pueden ver, quedó perfectamente en horizontal. No importa si me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, siempre va a quedar en horizontal. Ya está perfectamente estabilizado. Si yo lo pongo en esta posición se debe de quedar así. Si yo lo pongo en esta otra posición se debe de quedar así. Algo que nunca debes hacer si es que tienes la pantalla abatible es que la muevas, porque si tú la mueves esto se desestabiliza. Entonces ya tenemos todo bien calibrado, ya tenemos todo bien estabilizado, perdón. Ya hicimos esta parte, que lo tienes que alzar a unos 15 grados más o menos. ¿Cómo sabes que lo estás alzando a los 15 grados? Bueno, dentro de la aplicación, cuando ya lo tengas estabilizado como tú piensas, vas a entrar, vas a dar a hacer una prueba de estabilización, creo que así se llama la opción, y automáticamente el Ronin va a empezar a hacer esto. Se va a empezar a mover de un lado para el otro. Va a tratar de ver si tú pudiste hacer que los ejes estén perfectamente estabilizados. Entonces ahorita les voy a mostrar, voy a grabar mi pantalla para que puedan ver directamente desde la pantalla cómo es la opción, cómo se llama y si está bien estabilizado así tal y como está. Bien amigos, como ya pudieron ver está perfectamente estabilizado. Ahora lo que tienen que hacer es presionar este botón, dejarlo presionado como unos 3 segundos hasta que suene. Una vez que ya sonó, automáticamente el estabilizador se va a poner horizontal y ya no importa qué tanto lo muevas, siempre se va a mantener en esa forma. Ahora, hay como 3 opciones más o menos, que cada una varía en tus movimientos. Si tú la tienes en una opción en la que si tú bajas tu mano, la cámara baja contigo, pues siempre va a ser dependiendo del movimiento de tu mano. Si yo la muevo hacia la derecha, se va a mover hacia la derecha. Si la muevo hacia la izquierda, se va a mover hacia la izquierda. Entonces hay otra opción que es como la visión que tiene una persona, como en primera persona. Entonces si tú la mueves para donde tú quieras, la cámara va a empezar a desbalancearse y va a empezar a ver hacia arriba y hacia abajo. Si tú la pones que el horizonte se mantenga fijo, entonces no importa si tú bajas la cámara, siempre se va a mantener el horizonte en la parte de enfrente, o sea, siempre se va a ver de frente. Ahorita no me acuerdo bien del nombre de las opciones, pero se las dejo por aquí.
Y pues creo que es todo lo que les puedo mostrar. Este mango es la batería también. Entonces cuando lo colocan, lo hacen a través de este ganchito que está aquí, de este seguro, y lo puedes quitar. Entonces esta es la pila, así es como se coloca. Entonces, esto es para asegurar que no se te vaya a caer la batería y el mango, porque esto es el mango. Y al mismo tiempo es un tripié, que es fantástico porque tú lo puedes poner en una mesa para que no lo estés cargando todo el tiempo. En caso de que esto tampoco lo que necesites, pues lo puedes girar. El Ronin se hace todavía más ligero y lo puedes llevar así. Entonces ya se lo quitaste. Cuando quieras ponerlo sobre una mesa, pues nada más lo enroscas y listo. Lo colocas donde tú quieras. Así que chicos, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya encantado y si te gustó, dale un mega like y déjame en la caja de comentarios qué te pareció este video y si te gustaría ver más videos así. Tengo algunas otras cosas de las cuales voy a hacer un unboxing y pues lo estoy pensando de una manera divertida para que todos se puedan reír un rato. Así que pues ya verán en algunos videos más las cosas que he comprado. Así que chicos, los invito a que se suscriban si todavía no se han suscrito y recuerden activar la campanita para que YouTube les recuerde cuando es que subo un video nuevo. Así que chicos, hasta aquí voy a dejar el video. Nos vemos. Hasta la próxima.